quiero presentar la entrevista de otro amigo mío, Juan Diego Daza. Juan es colombiano de nacimiento, doctorado en Puerto Rico, postdoctorado tucumano por algún tiempo y ahora es profesor asistente de la Sam Houston State University en Texas, Estados Unidos. Sus intereses y colaboraciones con científicas de todas partes del mundo se relacionan con la evolución morfológica de los gecos, su sistemática, estudios sobre miniaturización, diversidad morfológica, sobre todo de lagartos fósiles conservados en ámbar de Myanmar y República Dominicana, y también de anfisbénidos. Le gustan los anfisbénidos de África, de Argentina y de Tucumán también. Tiene más de 150 publicaciones en diversos tópicos, pero generalmente relacionados a GECO. Por eso dirige el GECO Lab, donde muchos proyectos de investigación se basan en escaneos digitales de especímenes de reptiles utilizando CT scan, técnicas de imágenes digitales, incluyendo descripciones morfológicas, diversidad, aspectos morfofuncionales, etc. Es muy buen amigo y me ha recibido tanto en su laboratorio como en su casa. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto de hablar con vos. Me comunicaba porque quería saber sobre los gecotas y vos sos uno de los especialistas de los gecotas. ¿Qué son los gecotas? ¿Qué son los gecos en general? Bueno, los geckos son un tipo de lagarto. Se considera la filogenia morfológica o molecular. Los geckos siempre tienden a ser un grupo bastante basado Bien. en la filogenia. ¿Son monofiléticos o no son monofiléticos? Sí, los geckos son un grupo monofilético y está bien soportado con características tanto moleculares como morfológicas. Las características morfológicas son muy especializadas. Hay una cuestión que es muy común en el grupo, que es la tendencia a la paidomorfosis, que tienen retención de caracteres juveniles en estados adultos. Pero si miramos las características generales, hay bastante variación. Por ejemplo, los geckos en general son relativamente pequeños, aunque hay excepciones, hay geckos que pueden ser muy grandes. Eh, Generalmente los geckos tienen patas, aunque algunas especies dentro de la familia Pygopodidae han perdido las patas por completo. Los geckos tienen buena visión y son capaces de vocalizar. Quizás eso es una de las características más generales en los geckos. Incluso geckos sin patas pueden vocalizar igual que las otras especies. Los párpados son inmóviles, están cubiertos por una escama transparente, aunque hay una familia que todavía conserva párpados móviles. Y una característica que es muy diagnóstica en muchos geckos es el desarrollo de cojines subdigitales, que les ayuda a subir sobre superficies verticales, pero esto es algo que se ha desarrollado múltiples veces en diferentes grupos. Bien, y la historia evolutiva, Gecota, ¿es un grupo muy antiguo o es un grupo relativamente reciente? Porque como vos me estás contando que hay una radiación adaptativa bastante grande, con patas, sin patas, entonces eso da a entender de que son relativamente antiguos, ¿no es cierto?, en el registro fósil. Sí, Gecota es el nombre del grupo que cubre todas las familias actuales que están representadas en el mundo. Son 7 familias y hay un estimado basado en relojes moleculares que Gecota pudo haberse originado hace unos 100 millones de años, algo así. Ese es el estimado máximo molecular. Y es bastante congruente con lo que sabemos del registro fósil. Solo para darte una idea general, los lagartos o los escamados se están originando hace unos 200 millones de años en el Triásico. Y, pero entonces hay una ventana de tiempo muy grande entre el origen de los lagartos al origen de los gecota. Entonces, en ese periodo de tiempo hay algunas formas fósiles que tienen características muy similares a los geckos, pero que no caen dentro de la definición de gecota. Entonces, hay algunos fósiles en Alemania, por ejemplo, en el Jurásico tardío. Hay 2 formas que siempre se han colocado con los geckos y son el género Statosaurus y Ardeosaurus. Tienen muchas características comunes con los geckos actuales, pero a la misma vez se diferencian muchísimo en otras cosas. ¿Dónde crees que se han originado geográficamente? ¿Son gondwanicos? ¿Son laurásicos? Uh, uh, bueno, los geckos
más viejos que se puedan poner con confidencia en este grupo son de Asia. Y hay casi todos los fósiles que se conocen que son bien antiguos, están o en Mongolia o en Myanmar. Y en Myanmar, por geckos preservados en ámbar, hay muchísimos que se han recuperado en los últimos años. O sea que hay un registro, el registro fósil ha ido creciendo muchísimo. En cuanto al origen del grupo, es muy buena pregunta porque, bueno, si consideramos estas formas del Jurásico que son más de la Gondwana, pero sería de una época en realidad más bien donde los continentes estaban todos unidos, o sea que Bien, es una cosa de Pangea. más antigua, sí. Juan, acabas de mencionar de que hay gecos de Myanmar que están conservados en ámbar. Es una forma muy rara de fosilización. Y sé que vos y tu grupo y la gente con la que trabajás tienen mucho que ver en este descubrimiento o en la descripción de gecos en ámbar. ¿Qué es el ámbar? ¿Cómo es ese tipo de fosilización? Bueno, el ámbar funciona de la misma forma que las curitas, ¿no? Los árboles cuando tienen una herida, un corte o algo, producen esta resina que ayuda a cerrar la incisión o la herida. Y en el proceso, esta resina que es bastante pegajosa puede atrapar cosas que estén en la superficie del árbol, incluidos geckos. Entonces, los geckos, como son animales trepadores, es común que aparezcan fosilizados en ámbar. De hecho, hay 3 depósitos en el mundo donde se han encontrado geckos atrapados en ámbar, que es bastante común. Hay en Myanmar, tenemos ahora una gran cantidad de fósiles. En el Eoceno del ámbar báltico hay una especie de gecko preservada y hay muchísimos ejemplares de geckos preservados en ámbar del Mioceno en República Dominicana. Entonces, Ese ámbar, esas minas de ámbar de República Dominicana es la que salen en la película Jurassic Park, ¿cierto es? sí, sí, y es un error garrafal, ya que aparecen como que tienen un mosquito que tiene sangre de dinosaurio, Sí, y eso es del Mioceno, donde los dinosaurios que habían solo son pájaros. Entonces no hay no, posibilidad no, de no tener. podrían haber dinosaurios de los que querían de Jurassic. Y Sí, de además los que que todos los necesitamos. dinosaurios de Jurassic Park son cretásicos, la mayor Claro, parte por lo entonces menos. sería mejor buscar de pronto mosquitos en el ámbar de Myanmar, que por lo menos es 99 millones de años todavía había dinosaurios en esa época. Juan, volvamos entonces ahora a los gecos de la actualidad. Dijiste que hay 7 familias en la actualidad. ¿Cuáles son esos grupos y más o menos dónde están distribuidos cada uno de esos grupos? Ok, son en realidad 7 familias que están agrupadas actualmente con la filogenia molecular en 2 grupos grandes. Uno que se llama Pigopodoidea, que incluye 3 familias, todas viven en una región del mundo que es Australasia. Y la otra es Geckonoidea, que incluye las demás familias y tiene una distribución un poco más cosmopolita. Entonces, dentro de los Pigopodoidea está la familia Carpodactylidae, que son unos geckos que son más terrestres y no desarrollan lamelas o cojines en los dedos. Sí, están solamente en Australia. Está la familia Diplodactylidae, que tiene una diversidad muy grande, no solo en Australia, pero también en Nueva Zelanda y en Nueva Caledonia. Y la familia Pigopodidae, que es una familia de geckos que parecen culebras, son geckos sin patas, muy alargados, y, y esos están solamente en Australia y en Papúa Nueva Guinea. Las Entonces, otras, esas 3 familias son de la zona Australasia o Australia, Nueva Guinea y esa región. sí, Y esas la esas otra son. superfamilia, Geconoidea. Sí, esa incluye la familia Eulefaridae, que es los geckos, los únicos geckos que tienen párpados móviles. Esa familia tiene una distribución bastante disyunta o fragmentada en el mundo. Se encuentran en Norteamérica, en África, en el Oriente Medio, en Asia y en algunas islas del Pacífico, como Japón, por ejemplo. Ajá. Está la familia Philodactylidae, que tiene una radiación más como en el centro y sur América, en el Caribe, en África, algunas formas en Europa y en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, ¿no? Y la familia Gekkonidae, que está en casi todo el mundo, excepto en Norteamérica y en Nueva Zelanda. Bueno, tampoco llega a las regiones como Antártica, pero Bueno, está muy distribuida en casi todo el mundo. Y la familia Spherodactylidae, que incluye los geckos más pequeños del mundo, están en Centro, Suramérica, el Caribe, África, el Medio Oriente y en Asia. entonces para la región neotropical,
¿no es cierto?, donde está Argentina, que es un poco lo que nos interesa. ¿Cuáles serían las familias que están en la región neotropical? En Argentina hay unas 2 especies de geckos y principalmente son de la familia Philodactylidae. Hay una gran radiación de esta familia. Están 2 géneros, el género Monota y el género Philopezus. Monota tiene, creo que 9 especies dentro del género. Algo así, sí, sí. Y en el otro? el género Philopezus, que creo que tiene 2 especies en Argentina. También hay algunas especies que han sido introducidas en Argentina. Hay una que está se ha introducido en muchas partes del mundo, Hemidactylus mabuya. Esa creo que está en el noroeste de Argentina. Y también en el centro de la Argentina está Tarentola, que es una especie de filodactílido también, pero europea más, o del Mediterráneo. Y Hemidactylus tursicus, que es otra especie que parece que ha llegado a Argentina. Entonces, muchos de estos geckos posiblemente llegaron a América en barcos con los conquistadores. O sea que podríamos decir que son geckos imperialistas, porque Podríamos fue gracias decir esto, sí. a la colonización de la cultura así llamada occidental, se empezaron a distribuir en todo el mundo, porque no solo están en Argentina, sino también han sido introducidos en otras partes del mundo, en Europa, desde Europa, en Norteamérica, en África, en Asia, etc. Sí. Los geckos son ahora, la última vez que revisé, había 1870 especies. Perdón, 1800, bien. Pero si consideramos el número de escamados que hay descritos, que son como 10.500, los geckos vienen a ser más o menos el 18% de las especies de escamados. O sea que es un grupo bastante importante. Muy diverso, sí. Sí, el número de huevos en geckos tiende a ser bajo. Tienden a poner 1 o 2 huevos. Por ejemplo, la familia Spherodactylidae ha reducido el número a 1 huevo. Un huevo. Pues, yo creía que siempre eran 2. No sé por qué. Sí, pero solo las familias Spherodactylidae tienden a reducir el número de huevos. Y lo de la calcita, que provee un cascarón duro, es algo que aparece más que todo en los geckonoideos. En los picopodoideos, la cáscara del huevo tiende a ser más blanda, como como el huevo de las culebras o algo así. El resto de los más coriáceo. Coriáceo, sí. Sí, los geckos son animales principalmente nocturnos, pero como dije antes, siempre hay excepciones. Hay muchos que se han vuelto diurnos secundarios, pero la nocturnalidad es algo que los identifica. Incluso morfológicamente se puede ver esto desde la historia temprana del grupo. Porque los lagartos, como de pronto han visto en la clase, desarrollan un ojo pineal encima de los parietales y los geckos del grupo de los geckota han perdido por completo esa característica. Entonces es algo que los define desde el comienzo. Yo siempre pensaba que los geckos han sido un grupo que ha evolucionado en la oscuridad, ha sido más activos en las noches, o sea que al ser nocturnos son animales que son muy benéficos, sobre todo para controlar insectos nocturnos. Quizás junto con los murciélagos, los geckos son el grupo que se especializa en comer muchos invertebrados nocturnos, especialmente arañas. Y han sabido utilizar, por ejemplo, los edificios de los humanos porque se benefician de las luces que atraen insectos como fuente de alimento. Entonces la gente en general les tiene miedo e intenta matarlos. Pero por lo que vos decís, entonces no solo no hay que matarlos, sino que es bueno que convivan con los humanos porque nos están comiendo los insectos. Sí, claro, los geckos son muy buenos cazando animales que los humanos no quieren tener en las casas, como arañas, cucarachas, cosas que... O sea, yo siempre he dicho a la gente, es mejor ver un gecko que una cucaracha. Perfecto. Sí. ¿Y qué hay con respecto a lo que piensa la gente en que los geckos son venenosos y que pican con la cola? Es algo bastante extendido entre la gente y la gente de campo, inclusive. Sí, en mi país, en Colombia, había la creencia también de que si un gecko lo tocaba a uno, se iba a quedar pegado toda la vida en el brazo. Y yo recuerdo de niño capturando geckos y poniéndolos en el brazo a ver si se me quedaba, pero no, siempre se iban. Todos estos mitos no tienen ningún fundamento y no hay ningún gecko que sea venenoso. Solamente el veneno en los lagartos está presente en los monstruos de Gila, que son de un grupo diferente. Así que son totalmente inofensivos. Hay algunas especies que son de cuidado porque pueden morder bastante duro, pero por lo general son animales muy inofensivos.
Son animales que a pesar de ser nocturnos también son muy visuales, o sea, tienen una buena percepción de imágenes y también de sonidos. Entonces son dentro de grupo de los lagartos, son un grupo bastante vocal, desarrollan unas vocalizaciones. De hecho, la vocalización de una de las especies de gecko es la que les dio el nombre a los geckos. Y ahora vamos a escuchar esa vocalización de Gecko Gecko, la vamos a escuchar para que lo escuchen. Okay. Bien, interesante, dice Gecko Gecko. Justamente aquí en Argentina ningún gecko dice eso. ¿Qué pasa? ¿Omonota no tiene vocalizaciones o...? Yo creo que sí hacen vocalizaciones. Yo pues, no los he visto mucho, aunque vivía en Tucumán un tiempo y usualmente los encontraba cerca de donde vivía, pero yo creo que lo que pasa es que algunas especies tienen vocalizaciones más diferentes. Incluso los geckos más pequeños del mundo, que es el grupo que yo he estudiado, yo los he visto que abren la boca como emitiendo algún sonido, pero quizás es un sonido que nosotros no percibimos. Entonces me parecía que justo en la repartija de gecos a los argentinos nos habían tocado los más aburridos, o sea, sin vocalizaciones, sin almohadillas, etc. Bien, bueno, ¿qué otras características de gecko? Bueno, hablando de geckos argentinos, Omonota es en realidad uno de los extremos, porque es de las pocas especies de gecko que habita, o creo que tiene el récord de más al sur en el mundo. Es una de las especies más australes y puede vivir en zonas donde es muy frío. Entonces nosotros hicimos un trabajo sobre Omonota y el título del trabajo le pusimos Cool Geckos, con la intención de hablar de que eran geckos copados, pero también que geckos que son muy fríos. Son especies fáciles de criar y la gente les gusta mucho porque tienen, bueno, como dije, esas características paidomórficas los hacen ver bastante agradables, ¿no? Son unos animales con ojos grandes y a veces con colores vistosos. Entonces son realmente fáciles de criar. Y con respecto a la cría en cautiverio, hay diferentes posiciones. Algunas personas no les gusta porque dicen que algunas especies se pueden sobreexplotar y terminar extinguiéndose por esto. Y otras personas han señalado que en realidad la producción en cautiverio puede ser buena porque la gente empieza a producirlos más en cautiverio y dejan las poblaciones naturales en paz, dejándolas tranquilas. Entonces, es muy debatible, pero sí hay bastantes especies que se pueden conseguir comercialmente como mascotas. La otra cosa es que son fáciles de mantener porque casi todos son insectívoros, con algunas excepciones que son frugívoros, pero son muy fáciles de alimentar. La gente los puede alimentar con grillos o alguna otro invertebrado y ellos se mantienen bien con eso. Realmente es muy interesante lo que has hablado de geckos y quiero agradecer tu participación en la clase y vamos a seguir en contacto seguramente con geckos. Chao, hasta luego, Juan. Chao, Hueso. Gracias por la invitación.